Y vamos en la parte de control ya. Ya casi terminamos. Entonces, en la parte de control, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Crear planes de monitoreo, desarrollar planes de respuesta, documentar el proyecto y perseguir la perfección. Entonces, ¿por qué una fase de control? ¿Qué tenemos que hacer? Mantener las mejoras o documentarlas. Recuerden, si no creamos un estándar, lo que hayamos hecho se nos va a caer. Monitorear el proceso, asignar propiedad, desarrollar respuesta. Todo lo que ya realizamos en la parte de atrás, que ya hicimos nuestro, ya definimos, medimos, analizamos, mejoramos, ya aplicamos ya todas las mejoras que hicimos. Si no lo documentamos, si no creamos un estándar, se nos va a caer. No se va a mantener. Entonces, ¿qué cosas hacemos en la parte de control? Bueno, podemos hacer lo que son los FMA, los control plan. ¿Para qué? Para que ya quede una parte documentado. Podemos modificar un proceso, un checklist. Podemos modificar una instrucción de trabajo. Entonces, decidir qué medir, desarrollar los planes de respuesta, que van a estar normalmente en los control plan y los FMA, documentar, trabajar con los dueños del proceso, transferir las informaciones y prepararte para el siguiente proyecto. La última etapa de un proyecto de imagen es el control. Durante la fase de control, los equipos crean monitoreos que les permiten garantizar que el proceso continúe funcionando correctamente. En esta parte, si nosotros no documentamos nuevamente lo que hicimos, a lo largo de 2 o 3 meses se va a caer y se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque normalmente las compañías siempre van a tener rotación. Los va a llevar gente nueva y después esa gente nueva les va a enseñar cómo ellos entendieron. Y después la gente nueva le va a explicar a los que lleguen cómo ellos entendieron. Y al final se va a empezar a hacer un teléfono descompuesto. ¿Qué es lo que pasa si tú documentas todo? Bueno, pues puede llegar gente nueva y a esa gente nueva la enseñas mediante lo que ya está documentado y se crea un estándar de trabajo. Hasta este punto del proceso de los equipos Six Sigma han trabajado con herramientas de análisis estadístico. Entonces, el objetivo es conocer la importancia de la fase del control, comprender la importancia de confirmar su mejora en condiciones normales de operación. En la fase del control debemos asegurarnos de que efectivamente se ha mejorado el proceso y se redujo la variación. O sea, ya empezamos a monitorear lo que ya hicimos. Esto se logra al volver al punto en el proceso utilizando sus grupos racionales y que esto nos indique que hay menos variación e incremento en la capacidad o de capacidad. Nuevamente, si no hay un involucramiento de todas las partes, desde el dueño del proceso hasta las partes intermedias o los mandos altos, pues cualquier cosa que hayamos implementado se va a caer. Entonces, los tipos de controles que podemos tener de mejor a peor. Los pokayokes, o sea, pasa o no pasa. Los jidokas, o sea, automatización con toque humano. Los SPC, que son monitoreos. La inspección. Las instrucciones de trabajo. ¿Por qué sería lo peor una instrucción de trabajo? Porque va a estar documentado. Sin embargo, cuando tú tienes un pokayoke, pues vas a evitar el error casi al 100%. Y un pokayoke es algo que nos va a evitar que se cometan errores. Algo muy común que les puedo comentar, por ejemplo, un pokayoke es una entrada de un celular. O sea, el celular normalmente tiene dos posiciones. Si tú lo quieres poner al revés, normalmente o no te va a celular o no te va a cargar. Entonces, el mejor control que podemos tener son los pokayokes. Y los pokayokes pueden ser manual o pueden ser automatizados. Hay algunos pokayokes que pueden ser robots. Ese robot le pones tú una rutina que está verificando las piezas cada cierto tiempo. Y si la pieza sale mal o el peso de la pieza está mal, el robot en automático la agarra y la tira. Y ya tienes un pokayoke. Sin embargo, si pusieras a una persona que esté pesando las piezas aquí, pues puede ser que mande piezas malas de repente. Si tienes un SPC o un control o una gráfica de control y la persona vaya a anotar los valores, pues al final solamente está anotando los valores. Pero cuando tú tienes algo automatizado, un pokayoke, algo o un gauge con el que las piezas pasan o no pasan,
vas a reducir de una forma muy grande los errores que se pudieran estar generando. Y el peorcito que podemos tener es irle a avisar a la gente y le decir, oye, ¿por qué? Porque tú así le dices y ya no sabes si el del siguiente turno le avisaron o no. Entonces, el peor que puede ser es un aviso, poner un papel ahí o decirle, es que le mandé un mensaje por WhatsApp que hiciera esto. Todo lo mejor que vamos a tener siempre van a ser los tocayoques. Sí, la especificación de producto. La especificación de producto se supone que tú la vas a colocar en las instrucciones de trabajo normalmente. La especificación de producto también puede traer los pocayoques. Por ejemplo, en mi experiencia, bueno, teníamos este espesor de materia, tú tienes que estar agarrando muestras y las pesabas al 100%. Perdón, cada 10 tiras las estabas revisando, o sea, tenías un Yedoka aquí. Pero en el proceso siguiente tenías un robot. Ese robot dentro de su rutina te agarraba y te pesaba las piezas al 100%. Dentro de su rutina, cada cierto tiempo agarraba una pieza máster, y iba y la pesaba, se calibraba la báscula. Estoy hablando de una industria automotriz. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo hacía solamente avisos? Pues solía tener errores. Si yo no hacía la modificación en la información, pues iba a tener errores. ¿Qué manejamos ahí? Lo que eran instrucciones de trabajo, inspecciones, SPC, y docas y pocayoques. Manejamos todas estas. ¿Con cuál se suelen tener más errores a mi actual trabajo? Es cuando solamente son avisos. ¿Por qué? Porque después la gente se va, se jubila y pues va a tener defectos o errores. Entonces, ¿dónde entran las especificaciones? Normalmente aquí, en los pocayoques y en las instrucciones de trabajo. E igualmente en las inspecciones, porque tú para inspeccionar una pieza debes de tener un criterio. Y ese criterio puede ser cualitativo o cuantitativo, o sea, una especificación numérica o una inspección de criterios. No sé si te responde tu pregunta. Sí, sí, o sea, todo esto se lo tienes que poner primero en las instrucciones de trabajo, con qué lo van a realizar. Y en las inspecciones vas a colocar cuánto es la especificación. Entonces, nuevamente, o sea, eso te sirve para esta parte. Pero, ¿qué es lo que fabrican ahí donde estás? Ok. Digo, dependiendo nuevamente del tipo de proceso, pero si son diferentes herramientas, pues yo te recomiendo que estén en instrucción de trabajo y las especificaciones en inspección. Si tienes un proceso que te varía mucho, pues vas a meter lo que son los SPC o las gráficas de control. Si tienes algunos que pueden utilizarse mediante geishas, pues utilizar todo lo que son kayokes y los jidokas. ¿Ok? Y con eso te evitas muchos errores que pudieras tener. Pero sí, o sea, las herramientas las puedes poner aquí y los criterios en el tema de inspección. Los Pokayoke es un término japonés acuñado por el ingeniero Shigeo Shingo. Pokayoke proviene de la palabra japonés
error involuntario o editar. Traducido literalmente el término significa a prueba de tontos, aunque se escuche feo. Pero el autor Chingo fue preocupado por el término, ofendería a muchos trabajadores, por lo que el término lo cambió a prueba de errores. Básicamente es para eso, para evitar errores involuntarios. Aquí un ejemplo dice, en la mayoría de los vehículos en el mercado notará que el tapón de tanque de gasolina se unido al automóvil por una correa. Eso significa que no puede simplemente alejarse de la estación de servicio y dejar su tapa de gasolina detrás. ¿Para qué? Para que no se caiga. Otro, por ejemplo, aquí conexiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si son todos iguales? Pues este va a entrar aquí y este también va a entrar aquí. Más sin embargo, si tú le cambias aquí los orificios, uno más pequeño y uno más grande, pues vas a evitar problemas de que se vayan a colocar de forma al revés. Por eso les hacía el ejemplo ahorita del celular, que es lo más sencillo que podemos ver. Un que es mejor realizar en el proceso que detecta cuando se haya producido una condición de error. El Jidoka parará el proceso para que el efecto no avance. Los Jidokas no provienen de la ocurrencia de errores, pero detienen el proceso cuando se producen condiciones de error. Las alarmas de incendio vinculadas a los sistemas rociados son un ejemplo de un Jidoka. O sea, te pasó el error y lo vas a parar. Cuando ocurre el incendio, la alarma de incendio automáticamente activa el sistema de rociadores para tratar de detener la propagación del incendio. O sea, está relacionado a un paro. Hay algunos sistemas de medición que se llaman sistemas de visión. Esos sistemas te están midiendo las piezas en automático. Si detectan algún error, te paran el proceso. O sea, no te lo corrigen ellos, te agarran y te lo paran y te ponen un andón y te dicen de que paró porque la pieza no cumplía con la especificación. Entonces, un Jidoka es mejor realizar el proceso que detectará cuando se haya producido una condición de error. El Jidoka parará el proceso para que el efecto no avance. Los Jidokas no provienen de la ocurrencia de errores, pero detienen los procesos cuando se producen condiciones de error. O sea, las alarmas que estábamos platicando ahorita. El SPC. El SPC son gráficas que son gráficas de control. Que va relacionado con los MSA. Entonces, el SPC significa control estadístico del proceso. Las gráficas de control pueden servir como un buen método de control. Pues solamente nos sirve para monitorear. Si nadie las revisa, pues de nada nos van a servir. El nivel de efectividad de su uso de SPC depende completamente de la capacidad de su organización para mantenerse comprometido a respetar las reglas que indican condiciones fuera de control. Nuevamente, si nadie las revisa, no nos van a servir de nada. Es importante hacer una distinción entre la capacidad de controlar un proceso y la capacidad de monitorearlo. O sea, vos les comentaba, vamos a tener, en el ejemplo que yo les ponía, teníamos lo que eran los Jidokas, teníamos lo que eran Pokayokes, tenían gráficas de control. O sea, todo lo que eran los pesos se iban graficando a la vez. O sea, estaba muy robusto lo que era en el proceso. Entonces, en nivel 1, DSPC, operador completamente entrenado y personal que respeta las reglas. Nivel 2, operadores son entrenados en el PC y lo usan, pero no tienen poder para parar la línea. O sea, muchas veces a los operadores los regañamos o les llamamos la atención porque paran la línea. En nivel 3, los operadores no han sido entrenados ni educados en el uso de SPC. O sea, les ponemos la gráfica que la llenen, pero no se les explica el por qué. Entonces, el por qué es muy importante siempre. Inspección. La inspección ocupa el cuarto lugar. La inspección implica la implementación de un corto plazo de contención que probablemente detecte el efecto. Pero pues depende de la persona. Estos tipos de contención, las actividades generalmente se denominan autoritarias o inspección al 100%. Aquí el problema con la inspección de que vas a poner un recurso a que esté revisando piezas que tú puedes mejorar, realizando pokayokes o jidokas. Entonces, primero generalmente se pretende proporcionar contención a corto plazo, pero a largo plazo nos conviene meter nuevamente jidokas o pokayokes. En segundo lugar, aunque es un método de control muy común, rara vez tiene una precisión superior al 80%, o sea, se te van a ir piezas malas, como quieran. ¿Por qué? Porque somos humanos, o sea, depende de una persona. Diferentes, los inspectores casi siempre tienen diferentes estándares. Hace rato les comentaba de que entre un inspector y otro pueden tener variaciones en sus criterios.
y sobre todo si no están documentados los criterios. El quinto, que serían los procedimientos o documentación, pues son casi de los peores. ¿Por qué? Porque si la gente no lee la instrucción, si no se le capacita de una forma adecuada, pues vas a empezar y sobre todo si no se actualizan conforme a los nuevos procesos, nuevos procedimientos, pues no de nada te va a servir. Entonces, por eso está casi hasta el penúltimo lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces las instrucciones de trabajo no están actualizadas como se tiene que realizar. Por eso dice aquí, a medida que los procesos evolucionan, las instrucciones se vuelven obsoletas y no permiten la sostenibilidad de control a corto o largo plazo de un proceso. Las instrucciones en el entorno laboral son extremadamente importantes, sin embargo, simplemente no hacen buenos métodos de control. A mí me tocó una experiencia en una de las compañías donde estaba, que básicamente toda la documentación la empezamos a eliminar. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Mejorar nuestros sistemas de control, mejorar nuestros pocayoques, estandarizarlos. Y todo lo que eran inspecciones que realizaban o todo lo que era documentación se empezó a eliminar. Y los avisos, pues es el peor. Dice, el método de control menos deseable es la señal de advertencia. Esto se utiliza para alertar a los empleados de un defecto. Eso se utiliza para alertar a los empleados de un defecto. Las señales difieren de los didokas porque no son capaces de detener la producción. Entonces, ya cuando tenemos un aviso, pues es lo peor. ¿Por qué? Porque entre uno y otro se puede perder la información. No se realiza como debe ser. Bueno, hasta aquí concluyo con el curso.